Los principios para liderar en el contexto actual tienen una componente que es esencial a lo que es el liderazgo, que no cambia. Es decir, desde la época de las cavernas hasta ahora, el liderazgo se ejerce con trabajo, con formación, con exigencia, autoexigencia, con exigencia respecto de las metas que uno se fija, aspiracional, y finalmente el liderazgo termina en la figura, da igual el nivel en el cual se esté ejerciendo, ¿no?, de la autoridad. Es decir, se puede ser una autoridad manejando una cámara de filmación o se puede ser una autoridad haciendo una fábrica de cohetes. Lo importante es que el trabajo que hace uno y que lidera uno esté bien hecho, insisto, primero en cantidad, hay que trabajar mucho en la vida, y segundo en calidad. Y el resultado final de todo esto en liderazgo es la excelencia, ¿no?, lo que todo el mundo quiere. Claro, ese resultado de excelencia termina en algo que es casi imposible, y es que el líder verdadero, la esencia verdadera del liderazgo, es cuando además de la autoridad, el resto de las personas quieren al líder. El Círculo de Empresarios nace en el año 77 precisamente como un pivote, una parte constituyente de la nueva sociedad civil. No hay democracia ni democracia liberal con valores sin un justo equilibrio entre el mundo privado y el mundo público, y dentro del mundo privado, como bien se dice en la pregunta, ¿no?, la articulación de instituciones civiles. La nuestra, que nació en ese año 77, es un think tank, un centro de pensamiento para promover y fomentar la figura de la empresa, que es una estabilidad espontánea en terminología liberal que existe porque la humanidad se ha inventado lo que es una empresa y por lo tanto está en todas partes, pero también los empresarios, ¿no?, que son las personas que aportan capital, que arriesgan, y los directivos que gestionan y manejan esto. Entonces, en el Círculo de Empresarios como think tank, nuestro objetivo es, desde entonces, y vamos a hacer 50 años, promover y fomentar los valores éticos, los valores profesionales, los valores de gestión del mundo empresarial. La figura del empresario y de la empresa, y con ella sus directivos, como decía antes, tiene un rol, un papel capital en el correcto funcionamiento de la sociedad civil. Claro, aquí hay una dialéctica permanente de tipo ideológico entre aquellos que son partidarios de una sociedad civil equilibrada, en un Estado democrático, en un Estado de valores, liberal, con el necesario sector público y, por lo tanto, con todo aquello que corresponde y que pagamos con nuestros impuestos a la organización de la sociedad. En el momento que el sesgo se vuelve un sesgo absoluto, en los dos sentidos, por supuesto, de que lo público es lo preeminente y lo que únicamente tiene que existir, o en sentido contrario lo otro, esa dialéctica de intereses recae en aquellos puntos de más visibilidad, y en este caso es la empresa, ¿no? Pero no solamente es en España, esto sucede en todas partes, y por eso ahora en el Círculo de Empresarios vamos a hacer el próximo trimestre especial hincapié en una reflexión de tipo como think tank intelectual sobre el propósito de la empresa, ¿no? Eso, Estados Unidos ha sido el país más avanzado. La Academia Americana, la Universidad con Friedman, en su momento formuló el propósito de la empresa en un largo paper donde se decía que era la sostenibilidad por la vía de la obtención de beneficios, por supuesto, con la condición de respetar y contribuir a todo el entorno de lo que ellos llaman stakeholders. Esa formulación, que era muy directa, fue mal utilizada por las personas que no les gusta o que no comulgan con esto, diciendo, bueno, es que los empresarios de la empresa solo buscan beneficios. No es así. El Business Roundtable, que es el círculo de empresarios en Estados Unidos, en el año 77 formuló también el propósito de la empresa de manera parecida, y en esa confrontación, en esa discusión de qué es una empresa, para qué sirve, qué es un empresario,
cómo los directivos tenemos que gestionar esa cosa tan preciosa y escasa que es el capital, la empresa y las personas, en el año 2019 ese propósito de la empresa se ha formulado de manera diferente. La empresa tiene que dar a la sociedad los productos y servicios que la sociedad le pide, que le requiere, y por lo tanto producir aquello que es necesario y que es conveniente, y lo tiene que hacer atendiendo los intereses de todos los stakeholders, las partes interesadas. Una parte interesada es el accionista, pero lo son los trabajadores, lo es el municipio en el que la sociedad desempeña su trabajo, es la sociedad en general, y por lo tanto el propósito de la empresa y el papel de la empresa es algo mucho más complejo y rico que no simplemente esa imagen interesada y sesgada, que no es cierta, que solo quiere ganar dinero. Bueno, las grandes empresas españolas y europeas transicionan permanentemente. Quiero decir que desde que existe la humanidad y se quemaban troncos y árboles y se quemaba carbón, hasta, por supuesto, el alumbramiento de la energía nuclear o la energía hidroeléctrica o la energía fotovoltaica o la energía eólica. El día de mañana esperemos también la energía de fusión. Pues siempre las empresas eléctricas, en lo que decía el propósito de la empresa, ¿no? Brindar a la sociedad aquello que la sociedad le pide. Si la sociedad le pide energía para calentar hogares o para hacer funcionar una máquina de tren o para calentar una escuela, pues esa energía pertenece a las empresas. Las grandes empresas españolas tecnológicamente están en vanguardia. Hemos sido capaces de alumbrar empresas más importantes en proporción que el tamaño de la economía de nuestro país, por lo tanto son empresas internacionales y multinacionales, con equipos directivos imbatibles en el sentido de que son de primer nivel mundial, y es un bien a proteger y a cuidar desde el mundo público y por supuesto desde el mundo privado, porque nuestras vidas en una parte, que es la energía, dependen de ellas. Bueno, siempre los cambios son muy interesantes porque son buenos y son malos, son oportunidad y son amenaza, porque precisamente por ser cambios brindan algo que es largo de explicar, pero que los que me escuchan conocen perfectamente, que es el riesgo, ¿no? No hay creación de valor, no hay creación de riqueza, no hay progreso sin la asunción de riesgos. La asunción de riesgos medida, porque un riesgo mal asumido termina contigo y un riesgo bien asumido permite, en beneficio de todos, pues seguir progresando en la humanidad. Cuando se produce una revolución tecnológica, ese riesgo se matiza al alza, en este caso con inteligencia artificial y con revolución tecnológica aparejada, de manera exponencial. Es decir, la toma de decisiones hoy es mucho más arriesgada, mucho más difícil y mucho más exigente pues, que hace una década, ¿no? También la oportunidad hoy es mucho más, desde mi punto de vista, maravillosa en cuanto a capacidad de progresar y de evolucionar que lo fue hace una década. Estamos en un momento ciertamente interesante donde la gestión del riesgo es capital. Acabará con muchos y alumbrará a otros muchos. Pues primero atendiendo a nuestra base fundacional y constitucional, que es que España es un Estado social de derecho y por lo tanto, como Estado social de derecho y en el ámbito de las democracias de nuestro régimen político, democracias occidentales y liberales, en la justa y equilibrada combinación de los pesos entre lo que es el sector público, el Estado, el municipio, las comunidades autónomas, el sector público, las empresas públicas, las instituciones públicas del Estado y el mundo social, privado, de los ciudadanos, que tiene su ámbito de actuación. Esto
en el mundo se ha articulado con excelencia, como digo, en nuestras democracias occidentales, y se ha articulado de manera violenta y ha terminado siempre mal en los regímenes autocráticos, en los regímenes dictatoriales, etcétera, etcétera. Vivimos un momento de fuerte tensión de modelos, pero en España, que somos Europa, y en Europa, nuestro sistema de valores y los resultados que hemos obtenido con ellos de convivencia, si hace falta de coexistencia, que es otra parte, y de progreso social, lo justifican plenamente. La clave está en la gestión del más importante de los valores, que es la justicia, ¿no? Hay diferentes tipos de justicia, la justicia contributiva, la justicia equitativa, todo tipo de justicia, pero está en la base del funcionamiento de la sociedad. Pues el mayor reto de las empresas españolas en los próximos 5 años es un reto complejo porque es múltiple, no es único. Es muy importante para las empresas españolas en lo que es España, en el contexto europeo, con nuestro sistema jurídico, con el funcionamiento de las instituciones públicas y privadas, seguir atrayendo capital. España es una gran plataforma física, gran plataforma cultural, gran plataforma de infraestructuras, y eso es una base. En terminología directiva, pues es el balance, ¿no? Pero para que esto funcione y cree valor, cree riqueza para todos los ciudadanos, nos faltan dos cosas. Una, que la tenemos, pero que hay que desempeñarla, que es trabajo. España ha progresado en los últimos años fundamentalmente, y a diferencia de otros países, por el factor trabajo. ¿Qué nos falta? Capital. Hay que atraer capital. El capital en el mundo está fundamentalmente en el mercado americano y en Oriente Medio, y esa atracción de capital con esa base tan potente es la clave para que, combinada con un país bien organizado, sacrificado, que debería ser austero y trabajador, producir para el futuro pues una sociedad más justa, más equilibrada y mejor. Vamos a ver, las habilidades dependen del tipo de desempeño que se exige al ciudadano, ¿no? No es lo mismo un desempeño en una función pública que un desempeño en un taller mecánico, que un desempeño en la dirección de recursos humanos, que por supuesto un desempeño en lo que se llama el C-level, ¿no? De alto directivo. En la base de todo está el talento, y el talento se gesta, se forma y se produce desde la infancia. Y por lo tanto, aquellos países, y en el Círculo de Empresarios hemos puesto como número 1 para los próximos años, con temas estructurales de la educación, aquellos países que desprecien el talento en la educación primaria, en nuestros niños, en la educación primaria, con los niveles de acompañamiento, de exigencia y de formación, que continúa luego con los niveles que llamábamos y se llaman del bachillerato, para luego continuar, por supuesto, en formación profesional en la universidad. Si no hay un nivel de formación con los niveles adecuados de exigencia, que tienen siempre que ser muy altos, cuando estas personas vienen a la sociedad ya sin el caparazón de la protección y devienen en adultas, el choque es terrible. Es terrible porque o el nivel de conocimientos técnicos no es suficiente, pero sobre todo el nivel de formación humana, el nivel de curtirse en el crecimiento con todos los valores que la sociedad les va a exigir, no ha existido, y por lo tanto eso produce enorme frustración, y estamos viendo que en la educación en España, y se está midiendo, hemos cedido mucho, y por lo tanto en esa cesión y concesión fácil, amable, simpática y, si quieres, popular, lo único que hacemos es perjudicar mucho a las futuras generaciones, que van a tener una vida mucho más complicada que la nuestra, que recibimos de nuestros padres unos niveles de formación y de exigencia muy diferentes.